Hermanos, vamos a abrir Primera de Pedro, capítulo 1, verso 7. Con los hermanos que estuvimos en Cartagena el martes y el miércoles comenzamos a hablar acerca del candelero de oro y sentí del Señor continuar con lo que veníamos hablando. Si bien es una continuidad de lo que hemos estudiado estos 2 días, es un tema independiente. Igual en algún momento los demás hermanos pueden escuchar lo demás en internet. Entonces estuvimos hablando acerca del candelero y siempre que el Señor habla del candelero enfatiza que es de oro puro. Entonces el primer día hablamos acerca de la fe verdadera, que es aquel oro. El segundo día hablamos acerca de la necesidad de ser purificados y que el Señor quite toda la impureza de nosotros a través del trabajo de la cruz, para que el oro sea libre de todo lo que es nosotros mismos, nuestro yo, nuestra alma, que precisa pasar por la cruz y morir. Hoy, confiando en el Señor, vamos a hablar de cómo el Señor hace cada vez el oro más precioso. Entonces, ahí en el verso 7 dice, desde el 6 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces Pedro nos habla que nuestra fe es como el oro que debe ser pasado por el fuego para que sea hallado de una manera más preciosa. En nuestros días nosotros hablamos mucho, o en el cristianismo se habla mucho y se enfatiza mucho en el lugar de reunión y entre más grande, más del Señor, pero cuando tú lees las Escrituras, Dios sí está interesado en edificar un templo, y ese templo no es de ladrillo, hermano, ese templo somos nosotros, piedras vivas. Pero Dios no solo quiere hacer su casa de piedras vivas, sino quiere que esas piedras sean preciosas. Entonces la manera como Él hace para que una piedra común, simple, llegue a ser de un material precioso es a través de pasarla por la presión y por el fuego. Entonces hoy vamos a hablar acerca de la necesidad de ser pasados por el fuego para llegar a ser piedras preciosas. Entonces vamos a usar la vida de unos hombres que pasaron por una jornada bien difícil en Babilonia, que está en el libro de Daniel, y vamos a usar como referencia la experiencia de estos jóvenes. Vamos a leer Daniel desde el capítulo 1. Primero vamos a ver un poco el testimonio que tenían estos hombres. Eso nos va a servir para entender un poco. La última vez que hablamos acerca de la necesidad de pasar por la cruz por la impureza. Pero hoy no es ese el énfasis. El énfasis es que aunque Dios ha hecho una obra en nosotros, tal vez somos buenos creyentes, unos creyentes normales, que viven una vida cristiana buena, agradable al Señor, aún así Dios necesita pasarnos por ciertas circunstancias. No es por la impureza, sino es porque Dios quiere hacer algo precioso en nosotros. Entonces vamos a ver el testimonio un poco de estos jóvenes. Ahí Daniel capítulo 1, y podemos leerlo desde el 3. Y dijo el rey Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneo para estar en el palacio del rey, que les enseñasen las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para el que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre esos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá.
A este el jefe de los eunucos puso nombres, puso a Daniel, Belsasar, a Ananías, Sadrach, y a Misael, Mesac, y a Azarías, Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Entonces tenemos a 4 jóvenes, 4 muchachos viviendo tal vez uno de los periodos de Israel más difíciles. El Señor usa Babilonia y la época que ellos vivieron para mostrarnos en Apocalipsis una de las decadencias más terribles a las que llegó el pueblo disque cristiano, la gran ramera. Entonces Babilonia representa ese periodo de oscuridad, ese periodo de idolatría, ese periodo donde el pueblo de Dios ha perdido el rumbo totalmente. Pero en medio de un periodo tan terrible donde hay cautiverio, Dios tiene 4 muchachos. Y eso es bastante impresionante porque nosotros podemos vivir en la condición de la iglesia, tal vez del peor estado, pero eso no quiere decir que esa sea nuestra experiencia. Nuestra vida cristiana no debe estar limitada a la condición ni siquiera actual de la iglesia. La iglesia se puede estar corrompiendo en inmundicia y eso no quiere decir que nuestra vida debe ser así. Nosotros no podemos justificar nuestra tibieza, nuestra superficialidad con la condición que esté viviendo el pueblo de Dios. Dios siempre ha tenido un remanente. Así sean 3 o 4, Dios siempre ha tenido hombres que le aman y son luz en medio de las tinieblas, hermano. Y mira, eran 4 muchachos con un testimonio, con una vida que aún los hombres impíos lo veían. Qué cosa preciosa, ¿no? Miren, hermanos, y están en Babilonia. Babilonia realmente simboliza el lugar donde mora Satanás. La idolatría, la corrupción, el paganismo en esa época era algo terrible. Ellos debían participar de la mesa de este rey. Este rey era un rey pagano. Todo lo que ellos comían estaba puesto a los ídolos, ¿sí? Y estos muchachos, estando en la casa real, estando con la aspiración a un buen cargo en la casa real, toman una decisión. Toman la decisión de consagrarse. Qué cosa tan preciosa, hermano. Hay algo que nosotros enfatizamos en el ambiente, la tentación para los jóvenes, el diablo, el mundo, la internet, la televisión. Y de verdad eso es la mesa de Satanás en nuestros días, con sus muchos manjares, con sus muchos placeres. Pero aunque nos puedan poner una mesa así de grande, nadie nos puede obligar a comer de ella. Satanás lo máximo que puede hacer, hermanos, es tentarnos, pero cada uno de nosotros diariamente toma la decisión, tomado de la gracia, ¿no?, de comer o no comer. Ni tus amigos de la universidad, ni tus compañeros del trabajo, nadie te puede obligar, ¿sí? Y Dios, cuando ve personas que en su corazón han decidido caminar rectamente delante de Él, Él les va a dar su gracia, Él los va a ayudar, Él los va a capacitar, Él va a hacer lo que ellos no pueden hacer, ¿sí? Estos jóvenes en la época más oscura de Israel tomaron la decisión de ser santos. Tomaron la decisión de no hacer lo que otros hacían. Tomaron la decisión de no ver lo que otros veían, de no participar de lo que otros participaban. Mira lo que dice 1 Corintios, Pablo hablando de la mesa de los demonios. 1 Corintios capítulo 10, desde el verso 19. Dice, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo
que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican. Hace un tiempo escuchaba el testimonio de un pastor en Brasil que antes de convertirse y llegar a ser pastor, era un brujo de alto rango en Brasil, y lo contrataba la cadena de televisión Globo. Entonces iban a hacer un reality, entonces traían al hombre y el hombre comenzaba a invocar demonios. El día de la inauguración del reality. Entonces, para que el reality tenga popularidad, demonios de homosexualismo, demonios de lesbianismo, demonios de drogadicción, demonios de alcoholismo, espíritu de divorcio. Entonces, cuando comienza a circular el programa, todo eso a lo que ellos presentan los demonios comienza a circular. Entonces la gente que se sienta a mirar ese tipo de programas con sus niños sin darse cuenta, no saben que lo que están comiendo ya ha sido ofrecido al diablo. Entonces el niño comienza a ver televisión o a escuchar ese programa y comienza a tener cierta tendencia homosexual, cierta tendencia a la violencia, cierta tendencia a la perversión inmoral, y uno no se da cuenta que es que estamos sentando a nuestros hijos delante de la mesa de los demonios y nosotros les servimos. No somos conscientes. Traemos a nuestra casa muchas veces la basura con la que Satanás está matando la vida espiritual del mundo. Música, televisión, entretenimiento, cine. A veces nuestros hijos no necesitan una mala amistad, hermano. ¿Qué estás trayendo tú a tu casa? ¿Con qué te alimentas tú, tu esposa, tus hijos? Miren, hermanos, a veces nosotros mismos tomamos unas decisiones y con el tiempo vemos las consecuencias y comenzamos a preguntarnos, nunca nos santificamos, nunca nos apartamos, nunca tomamos decisiones prácticas en las que honráramos al Señor en nuestra casa. La mesa de Satanás. Y a veces nos preguntamos por qué espiritualmente estamos débiles, por qué espiritualmente estamos desanimados, por qué las reuniones de la iglesia carecen de vida, de consagración, de fuego. Mira lo que sigue diciendo Pablo. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican. Hermano, es que hoy es tan evidente. Usted ha visto, vea cualquier video de algún cantante famoso, hermano, Katy Perry, ahorita la inauguración del Super Bowl, todo un sacrificio, un ritual claramente satánico, hermano. Ellos, así no es subliminal, no ellos ofreciendo sacrificios a Satanás. El mundo está envuelto, aunque nosotros no lo veamos, el mundo está envuelto, corrompido por legiones de demonios que Satanás ha suelto para matar. ¿Sí? Pero esa mesa a veces es placentera, esa mesa a veces es codiciable, tiene una envoltura que parece agradable, atractiva. Pero como dice Proverbios, no codicies esa mesa, porque es un pan engañoso. Pon cuchillo a tu garganta. Mira con qué cosas te estás alimentando. Mira con qué cosas te estás entreteniendo. Mira qué cosas están viendo tus hijos. Qué música están escuchando tus hijos. ¿Sí? No podéis beber, y no a Dios, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Aquí es un mandamiento, aquí Pablo dice, no podéis hacerlo. Pero imagínate, ¿qué pensarías si viniera un cautiverio y en medio de ese cautiverio se fueran nuestros hijos?
¿Cuántos de nosotros haríamos algo para que nuestros hijos tomaran una buena decisión? Pero estos jóvenes solos delante de Dios decidieron honrar a Dios. Y me parece bastante interesante que el que toma la decisión es Daniel. Y ahí detrás de Daniel sigue Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Por qué, hermanos? Porque inevitablemente, si hay personas que se consagran, si hay personas que se santifican, el Señor va a despertar el corazón de otros para que lo sigan. Tal vez no sean muchos, tal vez sean 2 o 3, 4, 5, no importa. Pero esos 4, esos 3 van a ser luz en medio de la oscuridad. Esos 4 o 3 van a hacer que el testimonio de Dios no se pierda en esa generación. Ellos van a ser los que van a rescatar lo de Dios aún en medio de ese mundo extraño y contrario. Miren, hermanos, busca compañeros que tengan el deseo de servir a Dios de verdad. Busca amigos, personas que te despierten, que te estimulen a seguir a Cristo. Toda amistad, aún cristiana, que no te despierte, que no te desafíe a buscar las cosas del Señor, lo mejor para ti es que la hagas a un lado. Busca Danieles con quienes caminar. Busca personas con las cuales te puedas consagrar y seguir al Señor. Hoy en día los jóvenes se reúnen a ver películas, se reúnen a ver fútbol, se reúnen a hacer esto, se reúnen a esto. ¿Cuántos se reúnen a santificarse? ¿Cuántos se reúnen y toman decisiones? Hermano, yo he visto que esto no es del Señor. Vamos a proponernos no volverlo a ver juntos. Si yo me siento tentado, te voy a llamar y tú vas a orar por mí. Y vamos a tomar decisiones juntos en pro del Señor. Esas son las amistades que necesitamos, hermano. Estos jóvenes, qué cosa preciosa. Volvamos ahí a Daniel, hermanos. Dice en el 8, y Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señalaba vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Mira lo que dice Daniel. Mira, vamos a hacer una cosa, vamos a ponernos a prueba 10 días, ¿sí? Y vamos a ver el rostro de nosotros en comparación con los otros. El número 10 es bastante interesante. Una vez estaba Dios a punto de juzgar Sodoma y Gomorra. Entonces Abraham comienza a interceder. Señor, pero si hubiere tantos justos, ¿habrías de juzgar a los justos con los impíos? No, si hubiere tanto, no. Y a lo último de la conversación Dios dice a Abraham: Señor, y si hubieran 10 justos. Y el Señor le dice: si hubieran 10 justos, no caería el juicio sobre Sodoma y Gomorra. Pero no había ni 10 justos. El número 10, hermano, nos habla del remanente que puede traer salvación a un pueblo. Miren, hermanos, si Dios hubiera encontrado 10 hombres como estos en Sodoma y Gomorra, no hubiera condenado Sodoma y Gomorra. Miren, hermanos, no es la cantidad de personas, porque aunque Dios sí quisiera que todos sean salvos, si hubieran 2
o tres en un lugar, invocando el nombre del Señor, el Señor se apiada de ese lugar. Hermanos, nosotros no sabemos la bendición y las cosas que Dios puede hacer si aquellos pocos que estamos allí somos fieles al Señor. Dios no necesita grandes multitudes. Dios tuvo 12 discípulos y con esos 12 discípulos conquistó toda la tierra. Si nosotros podemos ser fieles, los pocos que estamos, en algún momento el Señor bendecirá y hará su propósito según su voluntad donde nos haya puesto. Así sea Sodoma y Gomorra. Pocos fieles. A veces uno va a ciertos lugares y dice, uy hermano, me alegro porque el Señor ha añadido nuevos hermanos y esto y esto. Pero a veces con el tiempo uno va a ciertos lugares y dice, uy Señor, me alegro porque los pocos que estaban hace mucho tiempo todavía están. El Señor nos ayude a ser fieles. No importa el ambiente en que nos toque vivir, hermano. Si otros abandonan, no importa. Si otros son inconstantes, no importa. El Señor nos ayude a ser fieles, hermanos. El número 10, hermano, que es número de prueba, también nos habla de los mandamientos del Señor. ¿Sí? Las tablas escritas en la ley tenían 10 mandamientos. Hermano, eso es también bastante interesante. Nosotros somos llamados a obedecer la palabra. Podemos tener muchas emociones, podemos tener muchas cosas, pero si la vida de Cristo no nos lleva a la obediencia, no estamos cumpliendo la voluntad del Señor. Una verdadera vida cristiana se caracteriza porque lo que oye lo guarda y lo obedece. Nosotros debemos estar dispuestos a obedecer y a honrar la palabra de una manera constante y alegre, porque a veces, mira lo que decimos a veces nosotros, uy, es que la voluntad del Señor es difícil. Nosotros hablamos como si la voluntad del Señor fuera algo terrible, pero el salmista decía, oh Dios, cuánto amo tu ley. Ella es mi delicia todo el día. Entonces uno a veces le dice a la hermana, es que la palabra dice que hay que someterse al esposo. Entonces comienza, sí hermano, hay que someternos al esposo. Pero ¿cuántas mujeres dicen, oh, cuánto amo someterme a mi esposo porque esa es tu ley y mi mandamiento? No. Hacemos de la voluntad del Señor algo gravoso, hermanos. Ay, sí, nos toca amarnos los unos a los otros. Nos toca soportarnos. Nos toca perseverar. Como si fuera algo malo, hermano. Nosotros somos llamados a obedecer al Señor con un corazón puro y agradable, hermano. Que aunque nos cueste, podamos decir, Señor, como decía Cristo, Señor, que no se haga mi voluntad, así me duela, mi gozo y mi anhelo y mi gloria es poder obedecerte, tal como tú me lo has dicho, tal como tú me lo has mostrado, aunque me cueste, aunque sea difícil, aunque vengan pruebas, aunque vengan circunstancias, yo quiero obedecerte. Dame amor, dame alegría para honrarte paso a paso en mi vida, en las cosas que yo hallo que son tu voluntad. Sí, porque a veces la voluntad del Señor se vuelve engorrosa para nosotros, desagradable. Tengo que amar a mi esposa, tengo que educar a mis hijos, y comienza como a hablar de la voluntad del Señor como si fuera algo terrible. La voluntad del Señor es buena, es perfecta, hermano, y es agradable. De eso también nos habla el 10. ¿Cuántos están dispuestos a obedecer al Señor por 10 días de corazón alegre? Que se gozan, ¿no? Porque a veces va el cristiano también. Como decía el Señor, cuando ayunan, eso hacen cara de dolores y quiere que todo el mundo sepa que está ayunando. Ay, hermano, es que hace 2 meses cerré Facebook y casi llora porque ahora no abre Facebook.
Hermano, nosotros somos llamados a honrar al Señor, pero con otro corazón, hermano. Eso también le interesa al Señor. Y Él lo ve, Él no quiere que nadie más lo vea, pero que si yo tomo una decisión, lo hago delante de Él y me gozo cada día por cada prueba que estoy pasando y porque en la gracia y en la medida que el Señor me lo está permitiendo, estoy siendo victorioso, estoy siendo constante, estoy siendo firme y estoy viendo que mi consagración está produciendo cosas preciosas en mí, preciosas en mi familia y preciosas en las personas que están al lado mío. Y me gozo de ver la gracia del Señor. Ahora puedo orar más, ahora puedo leer la Biblia más, ahora puedo consagrarme más. Y eso debe ser agradable, hermano. Eso debe ser bueno, deleitoso para nosotros. De eso nos habla también el número 10. El número 10 también en Apocalipsis 2 es el periodo en el cual el Señor va a permitir que la iglesia sea probada, ¿no? No temáis porque vas a pasar por tribulación por 10 días. Sí, a veces el Señor va a permitir periodos en nuestra vida donde vamos a ser probados. Eso lo vamos a ver más adelante, hermanos. Vamos a seguir leyendo Daniel. 10, el número 10, bastante interesante. Y dice, no se duerman, hermanos, que hasta ahora estamos comenzando. A dormir. Dice Daniel en el 14, consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Hermanos, siempre que hay consagración, siempre que hay santidad, eso llega a manifestarse en el rostro. Esto llega a manifestarse en la vida. Estos muchachos pasaron de ser muchachos sencillos a tener revelación, a tener visiones. Ellos oraban y Dios respondía. Comenzó el Señor a hacer algo precioso. Siempre, hermano, o todo el tiempo que nosotros pasemos delante del Señor, no es en vano. Nosotros hoy en día estamos viviendo lo que sembramos el año pasado. Eso del cristianismo de que este es el año de la bendición, este es el año de la prosperidad, eso es mentira, hermano. Este es el año de lo que tú sembraste el año pasado. Este es el año de recoger las decisiones que tomaste día a día. Nunca vas a llegar, porque a veces, hermano, ore por mí para que el Señor me libre de esto. Hermano, ore por mí para que el Espíritu... No es así, hermano. Es andar en el Espíritu. Es caminar, es perseverar. Y en la medida que andamos, caminamos y perseveramos, eso produce un fruto que es visible. Que la gente lo nota, que la iglesia se beneficia. ¿Sí? ¿Usted no lo ha visto? Seguramente usted tiene hermanos donde usted se reúne como estos. Que la vida se ve, se percibe la gloria de Dios. Y a veces son muchachos, a veces son mayores, bueno, mujeres. El Señor hace su obra con todos. Mira lo que pasó en el 17. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Porque hay algo que dice la palabra, que la revelación es según la piedad. Dios tiene muchas cosas para revelar, pero Dios también se guarda muchas cosas. Dios le muestra a aquellos que andan conforme a lo que Él tiene para mostrarles. ¿Sí? Y dice, y tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, al jefe de los eunucos los trajo delante Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. Y en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey los consultó, los halló 10 veces mejores. 10 días de prueba hizo estos hombres 10 veces mejores que
los otros. Entonces tenemos hombres piadosos, hombres consagrados, hombres santos, hombres en los cuales el Señor se agrada y les da revelación. Pero ahí no acaba el asunto, porque queríamos hablar era de la necesidad de que seamos pasados por el fuego. Por eso decíamos al comienzo que hoy no enfatizamos en la necesidad del trato por nuestro yo, sino la necesidad del fuego para perfeccionar lo que es precioso para el Señor y llevarlos a ser más preciosos y valiosos. Porque realmente el Señor, hermano, está interesado en una iglesia que sea de oro puro. Tan puro que en la Nueva Jerusalén dice que es transparente. Imagínate. Uf. Vamos entonces a leer el capítulo 3, que es el pasaje donde vamos a ver las piedras pasar por el fuego. Daniel 3. Todos conocemos la historia, ¿no? Daniel y Nabucodonosor hizo en su locura una estatua y mandó que se le adorase al son de las cestas. Y ahí en el verso 12 aparecen estos judíos. Hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado. No adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril y del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Entonces tenemos hombres piadosos que llega el momento en el que el Señor permite que su piedad sea puesta a prueba. No por sus pecados, no por sus necesidades, sino por honrar al Señor. Y mira lo que dice. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Estos hombres definitivamente tenían convicciones. No eran hombres que se dejaban mover de aquí para allá, sino tenían su árbol con una raíz profunda, con una raíz firme, con una raíz sólida. Y dice: y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego. Entonces mira, esto ya comienza a volverse interesante. Está Sadrach, Mesach y Abednego que por honrar al Señor, el Señor los bendice, los prospera, les da un buen cargo, hallan gracia delante del mismo rey. Pero llega un momento en el camino que se muda la jornada. Porque a veces el obedecer al Señor va a traer muchas veces bendiciones, gozos, alegrías, pero también de pronto en algún momento de obediencia al Señor, de honrar al Señor, el asunto se cambia y en vez de traer una bendición a nuestra vida, nos trae problemas. La gente que tal vez teníamos alrededor, que nos miraba con gracia por nuestra piedad, ahora se vuelve en contra de nosotros. Se mudan los rostros, cambió la jornada, pasó el tiempo de la alegría al tiempo de la aflicción. ¿Qué comenzó? A calentarse el horno. ¿Qué va a ser la prueba? ¿O cuál es la intención de Dios al permitir que a veces personas alrededor nuestro se levanten en contra de nosotros?
perfeccionarnos. Porque a veces es muy chévere cuando todo el mundo nos dice amén. Pero a veces no es tan chévere cuando las personas alrededor se levantan en contra de nosotros por nuestra fe. Y entonces la piedra va a pasar de ser una piedra común a ser preciosa. Y hermano, Dios va a usar lo más cercano a nosotros. Lo más directo, si lo más directo es tu trabajo, tu familia, los hermanos, lo que sea. Dios está interesado en tener una casa de oro puro. Y Él sabe en qué ambiente nos pone, en qué circunstancias nos pone para tratar con nosotros. En este caso fue con el mismo rey. Entonces se mudó el aspecto de su rostro contra Sadrac, Mesach y Abednego. Ciertamente este rey es una figura del diablo, hermano. Y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Claramente nosotros sabemos que este hombre no hubiera podido hacer nada si el Señor no se lo permite, ¿sí? Pero a veces Dios permite eso. ¿Qué permite? Que el mismo infierno se levante contra nosotros y que las puertas del Hades enciendan el calor al máximo. Y tú vas a notar que las personas que están alrededor te están hablando con odio, pero tú sabes que ese odio no es normal. Te están hablando con envidia, pero no es una envidia normal. Hay algo detrás, hay alguien detrás que está instigando a las personas. A veces uno nota que una persona que era normal, que era amable, que era amorosa con nosotros, comienza a despertársele un odio que no es natural, un fastidio que no es natural, comienza a levantarse, a hablar contra nosotros, oponerse contra nosotros y comienza a ver algo extraño. Y uno sabe que detrás está el infierno. Sí, porque cuando comienzan a ver hombres piadosos, comienza a haber una lista allá en el infierno que dice, se busca. Entonces comienzan a aparecer nombres. Entre más piadosos van ahí apareciendo. Porque nosotros debemos ser conscientes que hay una guerra, hermano. Nosotros debemos ser conscientes que hay un conflicto y que el diablo es tan astuto que va a usar las cosas que menos nos imaginamos, hermano. Nosotros hemos visto cómo el diablo ha usado hasta mismos hermanos. Sí, porque el diablo usa lo natural, las circunstancias y propicia cosas para destruir. Lo que no sabe es que Dios se lo está permitiendo para perfeccionar lo que es de él. Dios usa al diablo, hermano, para trabajar en nosotros. Y se lo permite muchas veces. Y mire lo que pasó. Y dice, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Porque a veces tenemos como pruebas normales, pequeñas, y como que uno sabe que el camino es estrecho, pero a veces comienza a calentarse. Más de lo normal, más de lo normal, más de lo normal. Y mandó a hombres muy vigorosos. Mira esa frase, hermano. Dios va a poner personas mucho más, va a permitir, ¿no?, que personas mucho más rígidas, mucho más fuertes sean puestas sobre nosotros. ¿Por qué? Porque eso nos va a servir, hermano. ¿Sí? Personas con, a veces uno tiene su carácter, pero el Señor permite que una persona con más carácter esté encima de uno. ¿Sí? ¿No lo ha notado? A veces personas más duras, más vigorosas, más fuertes, que tenía en su ejército que atasen a Sadrac, Mesach y Abednego. Y eso es otra cosa, hermano. Va a haber momentos donde Dios nos va a permitir estar bien limitados. Antes íbamos de aquí para allá y hacíamos y esto, y llega un momento en el que el Señor comienza a restringirnos. Y las circunstancias se vuelven tan difíciles que no podemos movernos. Nos está limitando el Señor, nos está tratando. Antes teníamos libertad, antes teníamos comodidad, ahora no. Ahora estamos restringidos, limitados, atados, no podemos hacer nada. Porque muchas veces las pruebas que Dios nos permite vivir, una de las características cuando el fuego se calienta es que no podemos hacer nada. Así quisiéramos
tenemos hombres vigorosos y estamos atados. Hermano, ¿por qué? Para que el oro entienda, el creyente entienda que si va a salir de ahí es por la gracia del Señor. Y porque es el mismo Señor que le está permitiendo entrar ahí, el mismo Señor lo va a sacar. Así como Dios nos permite entrar en la prueba, Él mismo nos va a sacar. Así como Él permite que se levanten contra nosotros, Él mismo nos va a defender. Así como Él permite que nos aten, Él mismo nos va a librar, hermano. Solo es una cuestión de pasar un tiempo por ese horno necesario. ¿Sí? Santiago y Pedro hablan de esa palabra, necesario. Y dicen, entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era premiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Hay pruebas, hermano, que hermanos pueden pasar que a otros los pueden destruir, hermano. Un creyente que realmente no es piadoso, viene una prueba y lo destruye, hermano. Estos hombres podían estar en pie por la preparación que tenían. Hay creyentes que tú ves que en una prueba medio fuego de horno se desaniman, se apartan, se queman, se amargan, vuelven atrás, vuelven al mundo. ¿Por qué? Porque no era fuego, no era oro precioso. No era oro. Lo que muchas veces nos permite el Señor vivir a algunos nos va a perfeccionar, a otros los destruye su fe. ¿Sí? Hermano, la prueba de fuego prueba los corazones. Y hay corazones que no sobreviven. Hay personas que no sobreviven. Pero estos eran personas piadosas, personas consagradas. Y mira lo que dice. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. A veces en la prueba también se cae. Pero bueno, el Señor nos levanta. Pero se cae. Tú lees la vida de Juan el Bautista cuando fue echado en la cárcel, pareciera que él se hubiera caído, hermano. Manda a decirle al Señor que si él era el Señor. Como que la prueba fue tan difícil que en algún momento tropezó. Como Elías también. En un momento de la prueba cuando vino Jezabel, como que tropezó y se escandalizó y se fue. A veces la prueba puede ser terrible, hermano. Terrible. Pero el fin es bueno. El fin del Señor es bueno. Y dice, entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos. Mira la frase, ya no solo ve 3, sino ahora ve 4 si están sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. ¿A quién estaba viendo Daniel? ¿A quién estaba viendo Daniel, hermano? Nosotros no vamos a conocer a Cristo tanto como en las pruebas de nuestra vida, hermano. Nosotros no vamos a ver a Cristo de una manera tan plena y real en nuestras experiencias, sino en el horno de fuego. Cosas que antes no veíamos, cosas que antes no entendíamos, que no experimentábamos, el Señor nos permite ver de Él en medio de esas circunstancias. Y eso hace aún el horno de fuego un lugar agradable. Se paseaban en medio del horno de fuego. Eso es como Pedro y Silas cantando en la cárcel, hermano. Para que nuestra fe sea hallada en alabanza,
y gloria. Qué cosas, ¿no? Mire lo que dice el Salmo 91. Este pasaje siempre me ha parecido precioso. Salmo 91. En medio del fuego, en medio del horno, había una revelación preciosa del Señor. Dice desde el verso 14, hablando el Señor de alguien que ha puesto su confianza en Él. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Así como el Señor permite la prueba, Él también se compromete a sacarnos. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Y mira esta frase, ahí ves tú los 4 varones. Con Él estaré yo en la angustia. Aunque el Señor permite la trampa, aunque el Señor permite el fuego, el horno, el calor del horno, que nos aten, que nos caigamos, cuando nos estamos dando cuenta, el Señor está ahí en todas las circunstancias, ayudándonos, cuidándonos, guiándonos. No hay nada más precioso que tú estás pasando por una prueba terrible y suena el teléfono y es un hermano para decirte, hermano, el Señor me ha puesto a orar por ti. Recuerda una cosa, el Señor está contigo. Tú te das cuenta que nadie sabía que estabas pasando por una prueba, pero el Señor inquietó a un hermano para mostrarte que Él conoce tu angustia, que Él conoce tu prueba, que Él está en medio de tus circunstancias difíciles. Qué precioso, ¿no? Ahí Él escuchándote, ahí Él respondiéndote, ahí Él proveyendo lo que necesitas. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Dice, con Él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Qué cosa preciosa. Volvamos a Daniel. Y dice, entonces el rey se levantó apresuradamente en el 26. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron del medio del fuego y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en Él. Qué precioso. Mira cómo dice Pedro, para ir terminando. Primera de Pedro, hablando de estas pruebas, capítulo 5. Lo que producen estas pruebas en la vida del creyente. Primera de Pedro, capítulo 5. Desde el verso 8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. O sea, el diablo está buscando y a veces el Señor lo permite. Al cual resistid firmes en la fe. Si el Señor quiere, vamos a pasar por el fuego y Él nos puede librar. Si no nos puede librar, de todos modos, gloria a Él. Eso es ser firmes en la fe, eso es tener convicciones. El Señor nos puede salvar y tenemos certeza de eso. Pero si aún no nos salvare, no nos vamos a mover. Firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos, así como ellos, ahora hoy en día nosotros también debemos saber que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Lo que tú vives, hermano, otro hermano lo está viviendo. Y otro hermano, y otro hermano, y otro hermano. Porque la casa del Señor, de todos modos, es bastante grande. Tiene piedras en toda la tierra, hermano. Qué precioso, ¿no? Y dice, mas el Dios, mira esta frase, hermano, de toda gracia,
El sufrimiento para el creyente es una gracia que Dios usa para perfeccionarnos, hermano. Es una concesión. Él quiere tener algo precioso. Él no nos quiere dejar en nuestra simpleza, en nuestra superficialidad a veces. Él quiere hacer algo genuino con nosotros, hermano. Que cuando Él nos vea, vea algo que lo represente a Él. Y dice, es más, el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Después, no antes. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, a veces no es mucho tiempo, hermano. Él mismo, o sea, el mismo que nos permitió padecer por un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, o sea, tenemos algo genuino, algo que es fe, algo que es amor, algo que es paciencia, pero llega el momento que la prueba hace esa fe más preciosa, ese amor más puro, esa paciencia más prolongada. Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca. Miren, hermanos, cosas que podrían destruirnos nos vuelven más firmes. Nos vuelven más fuertes, nos vuelven más estables, porque a veces somos muy endebles, hermano, muy livianos, y la prueba nos vuelve sólidos. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Termino con 1 Corintios capítulo 3, hermano. Verso 3. Por eso Pedro decía en su epístola, hermano, no os sorprendáis por el fuego de prueba que os ha sobrevenido. Por eso el Señor nos habla estas cosas, para que cuando venga la situación, no nos sorprendamos, ¿no? Mira lo que dice Pablo, 1 Corintios 3, verso 13. Podemos leerlo desde el 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. ¿Dónde? En el horno, en el fuego, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Porque a veces nosotros tenemos una apariencia, hermano, y somos y hacemos y hablamos, y viene el fuego y a veces el que menos habla, el que menos parece. Nosotros estamos acá en la fiesta como los hijos mayores de David, y tal vez los David están por allá apacentando las ovejas, y esos son los que están firmes. A veces nosotros, como Samuel, eso nos pasa a todos, hermano. Este es el siervo de Dios. Y el Señor le dijo, no mire su apariencia, porque yo miro el corazón. Y el que menos se imagina, hasta el papá ni lo creía, hermano. A ese escogió el Señor, hermano. A ese es el que menos parece cuando el Señor dice a levantar. Porque la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno personal, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno, estos muchachos ¿qué? Permanecieron, hermano. Si permaneciere la obra de alguno, la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Pero si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida,
pero no estamos hablando de la salvación, ¿no? Sino de sobreedificación. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego, o sea que aunque sufriendo pérdida. Entonces, hermanos, la necesidad de pasar por el fuego para que el oro sea precioso, hallado en alabanza, gloria y honra. Amén. Vamos a orar para terminar. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor. Te damos gracias porque tú estás haciendo una obra con nosotros, Señor. Con cada uno de nosotros tú te has propuesto hacer algo precioso, Señor. Oramos para que tú nos prepares, Señor. Oramos para que tú nos afirmes, nos fortalezcas y podamos estar en pie, Señor, perseverando y siendo fieles aún en los momentos difíciles, Señor. Ayúdanos a entender tu camino, ayúdanos a entender nuestras circunstancias. Guárdanos de escandalizarnos, guárdanos de tropezarnos, guárdanos de amargarnos, guárdanos de apartarnos, Señor. Ayúdanos a ser como estos hombres que tenían una convicción que los sostuvo por tu gracia, Señor, en medio de la prueba terrible, Señor. Tú eres el mismo Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Sadrach, de Mesach, de Abednego, Señor. Rogamos que tú estés en medio de nuestras pruebas y nos saques adelante, Señor. Ayúdanos para que tú puedas tener una iglesia preciosa y digna de tu nombre, Señor, digna del llamamiento que tú tienes para nosotros, Señor. Ponemos en tus manos el resto de días, concédenos descansar, Señor, y estar atentos a lo que tú quieres hablarnos en estos días, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén, Señor. Y adorar a ti, poder.